Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a conversar el día de hoy con la abogada Jessie Tapia. Ella es especialista en Derecho Internacional. En los últimos días, últimas semanas, se han generado una serie de conflictos que nos mantienen en expectativa a América Latina, a América del Sur y a toda la humanidad por lo que pasa en estas crisis sociales de convulsión que hay en los hermanos países de Chile, de Bolivia, de Argentina en las últimas elecciones de hace unas 15 días aproximadamente. Entonces, para analizar el panorama internacional y cómo eso repercute en nuestro país, vamos a hablar justamente con la abogada Jessie Díaz, docente de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, la Universidad Privada Antonio Orrego. Jessie, bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en definitiva hay mucho que comentar. La región está sufriendo por una suerte de convulsión, sobre todo a causa de la corrupción, que yo creo que ha sido el motivo que ha llevado a la población a manifestarse, pero eso ha conllevado a fuertes críticas a distintos gobiernos de nuestra región. Nosotros pensaríamos que luego de que el Perú ha pasado por una disolución del Congreso, éramos un Estado que había estado en el ojo de la tormenta, que podía afectar el crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, vemos a las fronteras y encontramos que en casi todas nuestras fronteras hay conflictos todavía mayores. Nosotros damos la apariencia de estabilidad, incluso con un parlamento disuelto, ¿no? Claro. Vayamos analizando por partes lo de Bolivia, que hoy día ha sido el hecho de mayor relevancia a nivel internacional. Sí. El presidente Evo Morales, que pretendía un cuarto gobierno, perpetuarse prácticamente en el poder, Sí. Al final ha dicho que renuncia, da un paso al costado. Pero eso hay que analizarlo con mucho cuidado desde dos frentes, ¿verdad? Cierto, hay que tener mucho cuidado en lo que dice Evo Morales. Evo Morales ya llevaba más de 13 años en el gobierno. Esta es la reelección. Un cuarto gobierno. Un cuarto gobierno, efectivamente, más de 13 años en poder. Lo que manifiesta Evo Morales, porque hay que analizar lo que él dice en su discurso final, ¿no?, cuando presenta su renuncia, considera que hay una agresión, no solo a él, sino a sus familiares, que hay una persecución y lo tilda de golpe de Estado. Hay que analizar allí que evidentemente la izquierda latinoamericana apoya esta moción de que se trata de un golpe de Estado. Sin embargo, no estamos seguros, puesto que la información viene sesgada. Bolivia se ha cerrado mucho, ha nacionalizado incluso los canales de televisión, por tanto no conocemos la realidad con exactitud, pero sí sabemos, por ejemplo, que quizás una de las razones que haya influido para que Evo Morales renuncie, a ciencia cierta, es del testimonio de OEA, cuando indica que es imposible que Evo Morales haya superado, exacto, a su contrincante por un 10% en el tiempo que se le dio, lo que tilda de fraudulenta sus elecciones, eso por un lado, y por otro lado se manifiesta la importancia de la fuerza militar. Alto mando de las Fuerzas Armadas le ha dicho a Evo Morales, creo que es mejor que usted renuncie, ¿no?, luego de conocida la resolución de la OEA. En todo caso, yo entiendo que es una postura que él ha asumido, quizás por miedo de la repercusión y también porque ha sentido que estaba contra la pared, porque ya no tiene el apoyo militar que esperaba tener. Y lo que conversábamos antes, la cuestión aquí está en quién está detrás de esta renuncia, quién está manejando entonces las Fuerzas Armadas. Lo que le espera a Bolivia no es sencillo. Claro. Ahora, la postura de Evo Morales es de victimizarse, ¿no? Pobrecito, me han sacado golpe de Estado. Sí, claro. Pero sabemos de la situación también en que vive Bolivia, ¿no? Bolivia es una sociedad completamente fragmentada y se ha visto ahora. Lo que ha hecho que surja con mucha fuerza, que fue en su momento presidente de Bolivia, ¿no?, Carlos Mesa, que volvería y que fue opositor a Evo Morales en esas últimas elecciones, y además una nueva figura de extrema derecha, el que tildan ahora de Bolsonaro boliviano, joven, 40 años, Camacho, que sería una nueva figura que puede emerger, que además representa, que eso es interesante, por eso hablo de sociedad fragmentada, que representa el bloque de Santa Cruz. Nosotros escuchamos mucho de La Paz y Evo Morales evidentemente representa a una sociedad boliviana indígena, ¿no?, con el afán de otorgar recursos a los pobres que se habían visto perjudicados durante años antes del gobierno de Evo Morales. Sin embargo, hay un bloque muy fuerte de Santa Cruz, que es el bloque de los empresarios, que quiere un cambio. Y por allí deberían estar seguramente circulando esos intereses que quizás hayan presionado a la renuncia del presidente. Muy bien. Ahora centrémonos en Chile, otro país hermano, limítrofe, que vive una situación también bastante difícil. Bueno, Chile tiene una situación compleja también, que vimos estallar hace ya 3 semanas. En este caso, el presidente Piñera, yo creo que no tomó en cuenta
la situación que estaba viviendo su ciudadanía, y con esta alza al coste del metro, el sistema de transporte público, fue la gota que derramó el vaso, que rebasó el vaso. Efectivamente, se ha visto una manifestación. Con muertos, lamentablemente, casi con 20 algunas muertos, víctimas. Yo creo que se está cuestionando el abusivo uso de la fuerza por parte del gobierno. De hecho, ayer comentaban ya medios internacionales, la BBC, El Mundo, el New York Times también, que se ha visto la epidemia, no de los parches en el ojo, puesto que se habrían estado usando muchas bolas estas de goma para disuadir a la población que se manifiesta. Y como hay miles, se ha visto en estas manifestaciones, pues la población está sufriendo por esos ataques que estarían serían provocadas o indicadas por parte del gobierno. Evidentemente el caso de Chile sí es cuestionable, es un caso que no viene de ahora, es un caso que podría remontarse incluso hasta hace 30 años. Los chilenos destinaron una inversión muy fuerte para ciertos servicios que finalmente no han cubierto las expectativas, ni mucho menos de su población. Claro. Sin embargo, eso resulta un poco paradójico, Jessy, porque siempre Chile ha sido el modelo a seguir, ¿no es cierto? Sí. Nos comparábamos siempre que nos llevaba 30 años de ventaja Chile en el sistema educativo, en el sistema, en todo, en cultura, en ciudadanía. ¿Cómo entender ahora esto, que los mismos chilenos destruyen su propia ciudad? Sí, es cierto, estamos viendo manifestaciones bastante agresivas. Lo que yo entiendo es el rechazo, por un lado, a la corrupción que se ha visto, porque se han filtrado audios también por parte del gobierno, y por otro lado, nosotros veíamos la máscara, lo bonito de Chile, lo que aspirábamos, lo que no sabíamos era la inversión pública que no estaba siendo pagada. No veíamos la mochila con la que estaban cargando esos gobiernos, que podría asimilar de repente un poco la idea de lo que está viviendo Argentina también, que tiene un endeudamiento público altísimo. Entonces, por allí viene la cuestión. Es cierto, tienen un servicio de salud muy interesante, de repente hospitales muy bien equipados. Lo que no sabemos es que es uno de los sistemas de salud pública más caros que existen, ¿no? Eso de repente no lo veíamos. Y por otro lado, lo mismo con servicios básicos, agua, luz, pagan tarifas muy, muy altas. Claro, lo que ocurre es que ellos ya se han dado cuenta de que todo esto está afectando la calidad de vida y el día a día de los chilenos, y se han manifestado en contra, y ahora piden la renuncia de Piñera, ¿no? Piden la renuncia de Piñera, que esa es la manifestación. ¿Y podría darse un escenario en que el presidente renuncie? Eso sería, es lo que quieren estas manifestaciones, pero obviamente que eso sería desestabilizar totalmente al país. Sí, pero en todo caso, como ya sabemos y se ha visto ahora en el caso de Bolivia, mucho tendrá que ver quién cuenta con el poder militar, ¿no? Si definitivamente las Fuerzas Armadas dejan de apoyar al actual gobierno de Piñera, podríamos estar enfrentando una situación semejante a la de Bolivia. Claro. Finalmente, todos estos hechos que ocurren en países vecinos, ¿cómo impacta esto en nuestro país, en el Perú? Bueno, hemos hablado de Bolivia, hemos hablado de Chile, ya no tenemos tiempo de hablar de Ecuador, pero también sabemos que hay problemas. Sí. Argentina también, con tenemos una deuda pública altísima. Por otro lado, Brasil, ayer salía a las calles porque liberaron a Lula da Silva, y evidentemente el tema de Odebrecht también ha trastocado a su sociedad. La región ha recibido un golpe fortísimo ahora mismo de desestabilización. Sin embargo, como decíamos al inicio de esta entrevista, Perú se muestra firme a pesar de una disolución del Parlamento. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, si hay intereses económicos de por medio, si hay empresas multinacionales que han invertido en nuestra región, probablemente esos capitales acaben en nuestro país, lo cual es bastante beneficioso. Hay que saber tocarlo con pinzas, puesto que no debemos ofender las buenas relaciones o la cooperación que existe entre estados. No nos estamos robando a los inversores, simplemente que somos un país que muestra estabilidad. Claro, y están apostando por el Perú. Apostamos por el Perú. Y tú lo mencionabas antes de salir aquí en vivo lo de la Copa Libertadores, esa final de que se va a disputar el 23 de noviembre aquí en Lima, en el Monumental, es una muestra clarísima de la confianza que tienen las empresas en el país. Claro, efectivamente, evidentemente eso es un evento deportivo, sin embargo, que mueve mucho dinero, y esto nos va a repercutir, y esperamos que repercuta positivamente, que así va a ser. Muchas de esas situaciones se pueden dar. ¿Cuál es lo negativo? Lo negativo es que ahuyentemos a las inversiones de la región. Eso es lo negativo. Lo negativo es que estamos viendo una tendencia de que la población se levante en contra de la corrupción, se levante en contra de sus gobiernos, lo que puede provocar gobiernos de izquierdas o gobiernos de derecha extrema. El problema es que nos vamos a los polos. Ahora,
hay que analizar lo que ocurre ya no solo a nivel internacional dentro de nuestra región, sino también fuera. Ayer España celebraba sus cuartos comicios en 4 años porque no logran tener un presidente que tenga aprobación por el Parlamento. No somos los únicos sufriendo y tampoco somos los únicos que estamos pasando por problemas de corrupción. Claro, está generalizada en todo el mundo la corrupción. Está generalizado, entonces, dentro de todo, estamos bien. Claro. Irónicamente. Ahora, ¿no? Sí, esta pregunta ya con esta cerramos la entrevista porque el tiempo nos gana lamentablemente. Hay muchos problemas que se han generado por la corrupción, como tú lo dijiste al momento de empezar la entrevista. ¿Qué tendría que pasar en el Perú para que haya, o cómo lograr que estos países puedan alcanzar la pacificación? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, en Bolivia lo que va a ocurrir es un gobierno transitorio, un gobierno de coalición. Las fuerzas tendrán que calmarse, apaciguarse, mover unas 2 semanas, imagino, de negociaciones, a través de eso lograr un gobierno transitorio para llegar a elecciones y que las elecciones se lleven con la mayor normalidad. Si esto es así, si no hay necesidad de una intervención militar, si no decide hacer esto las Fuerzas Armadas, en principio no habría ningún inconveniente con Bolivia. Habrá unas nuevas elecciones, seguramente Evo Morales volverá a presentarse como presidente, todavía no lo sabemos, quizás no, y tengan un gobierno elegido democráticamente. Frente a allí se mostraría estabilidad. Chile está optando por la renuncia de Piñera. Si Piñera efectivamente renuncia, unas nuevas elecciones serán propuestas y volvemos a estabilidad. Y el Perú va a elegir dentro de nada también. Claro, entonces, el 26 de enero. Entonces estaríamos nuevamente volviendo a esta zona de tranquilidad. El problema va a ser qué gobiernos van a ser elegidos. A partir de ahí va a haber un nuevo cambio en la política del derecho internacional de la región. Ahora, esta pregunta me olvidaba. Es bueno que la gente se organice, el ciudadano se organice y salga a protestar a las calles, pero lo que no es válido es el vandalismo, ¿verdad? Claro, el vandalismo que además no tiene razón de ser. Es cierto que nosotros protestamos, pero protestamos por derechos y por tanto lo respetamos también. No podemos exigir al gobierno que no utilice la fuerza, ¿no? Sí, nosotros lo estamos haciendo y además acabamos con los negocios, porque es lo que se está viendo, acabamos con la gran inversión que se ha hecho quizás en hospitales o en transporte público. Nosotros mismos estamos boicoteando aquello que queremos, aquello que anhelamos. Muchas gracias. Estuvimos conversando con la abogada Yessi Tapia, especialista en Derecho Internacional, haciendo un análisis muy general de lo que está pasando en esta parte de América del Sur, con los países hermanos, limítrofes de Chile, Bolivia, Argentina, y sin dejar de lado también Ecuador y nuestro país, el Perú, convulsionados por la violencia como resultado de la protesta. El mundo entero ya no quiere más corrupción. Queremos un país donde se trabaje con honestidad, con transparencia, en bien del desarrollo humano. Gracias, Yessi. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.